Muy buenos días a todas, todos y todes. Les invitamos este día a la cuenta pública de la gestión 2022 de la SECHEN, como todos los años, una vez al año, y generalmente alrededor de esta fecha nos reunimos a entregar este reporte de lo que la institución logró durante el año y cómo se está planteando los desafíos. Me gustaría saludar a nuestros invitados e invitadas. En primer lugar al señor Luis Felipe Ramos, subsecretario de Energía. Muchas gracias, subsecretario, por venir. A nuestro presidente de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, Julio Maturana, también muchas gracias por acompañarnos hoy. Y al presidente del Consejo de la Sociedad Civil, Óscar Ulloa, gracias, Óscar, por acompañarnos hoy. Nos acompañan también de la Universidad Alberto Hurtado, de la Corporación de Puente Alto, de la Universidad Tecnológica Metropolitana, jefaturas de división y, por supuesto, nuestro director ejecutivo, ahora ya director ejecutivo oficial, Luis Huerta Torquio, quien nos entregará el mensaje de la cuenta de la gestión 2022. Sin quitarles más tiempo, Luis, te dejo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí presente. Esta es una oportunidad para la Comisión Chilena de Energía Nuclear de primera línea para mostrar lo que hacemos y los logros que hemos alcanzado en un año y los desafíos que tenemos hacia adelante también. Este es un trabajo que se realiza en conjunto con distintas unidades, particularmente la Oficina de Comunicaciones Corporativas, a quienes agradecemos su dedicación a esta tarea. Pero, naturalmente, toda la comisión, toda la SECHEN ha contribuido con la información que hoy día reportaremos. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta cuenta pública participativa de la Comisión Chilena de Energía Nuclear del ejercicio 2022. La SECHEN es un instituto tecnológico de investigación público, por lo tanto, de todos los chilenos y todas las chilenas, y al servicio de los y las habitantes de este país. Es así una institución cuyas labores impactan en diversos sectores de la sociedad. Hoy deseamos compartir con ustedes los resultados de nuestra labor en las diferentes áreas de impacto de nuestro trabajo, mostrar el aporte que la SECHEN hace en ámbitos públicos y privados de la vida nacional. Queremos que conozcan lo que hemos hecho en el último año, pero especialmente que perciban el potencial de logros de nuestra institución en favor del país y de las personas que lo habitan. Esperamos con este acto público también incorporar las observaciones y sugerencias que como representantes de la sociedad civil ustedes quieran hacernos en esta instancia y nuestros especialistas en investigación y desarrollo de los servicios y productos que entregamos y que derivan de nuestras capacidades tecnológicas y del espectro de gestión institucional, y quien habla, estamos aquí para responder sus inquietudes. Queremos invitarles, por tanto, a que participen en el diálogo que seguirá a esta cuenta, y que las inquietudes y temas que nos quieran plantear en un esquema participativo orientado al mejoramiento de nuestra propuesta de valor público sea considerada. La Comisión Chilena de Energía Nuclear es un organismo dependiente del Ministerio de Energía, creado en el marco de la Ley 16.319 de 1964, gobernada por un Consejo Directivo integrado por 7 representantes del Gobierno Central,
de los Ministerios de Energía y de Salud y de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas. A su vez, para la ejecución de su misión institucional, y aquí falta agregar un representante del Consejo de Rectores, para la ejecución de su misión institucional existe un equipo de alta dirección pública, formada por una dirección ejecutiva y las jefaturas de 5 divisiones, con un capital humano de 290 funcionarios y funcionarias, organizados en equipos científicos, técnicos, multidisciplinarios, de regulación y fiscalización y de gestión y administración. La experiencia de 59 años ya de contribución al país lo orientamos actualmente a áreas claves del desarrollo nacional, en las cuales las ciencias y tecnologías nucleares y las radiaciones ionizantes tienen un rol significativo. Salud, medio ambiente, materiales, energía. En esas áreas, el cáncer, el cambio climático, el litio, son temas en que nuestro trabajo tiene un impacto. Al mismo tiempo, tenemos la responsabilidad de regular y fiscalizar el uso seguro de tales tecnologías en las entidades públicas y privadas donde resultan útiles. Los centros de medicina nuclear para las instalaciones radiactivas de primera categoría, la industria y las instalaciones nucleares del país. Adicionalmente, la ley nos mandata para la regulación y fiscalización de la extracción y uso del litio, por su carácter de material de interés nuclear, debido a su utilización en la fabricación del combustible para la fusión nuclear. En esta cuenta les mostraremos qué estamos haciendo en cada uno de los ámbitos mencionados. Responder a las necesidades y desafíos de esas áreas y obtener resultados que puedan impactar en la solución de problemas o en la innovación requiere de un equipo humano altamente especializado y una orgánica institucional adecuada de estas 5 divisiones en que se haya compuesta la SECHEN. 3 de estas divisiones asumen la tarea de obtener resultados. La División de Investigación y Aplicaciones Nucleares, aquí tenemos nuestra jefa. La División de Seguridad Nuclear y Radiológica, a continuación. Y la División de Producción y Servicios en la esquina de la mesa. Las restantes 2 divisiones, la División Corporativa, nuestro jefe ahí en la audiencia, y la División de Gestión y Desarrollo de Personas, constituyen el soporte de toda nuestra actividad. En primer lugar, el área de investigación y aplicaciones nucleares responde con un ecosistema que se articula en 5 centros de investigación y desarrollo. Investigaciones nucleares aplicadas a salud. Tecnologías nucleares en ecosistemas vulnerables. Materiales para la transición y sostenibilidad energética. La intersección de física de plasmas, materia y complejidad. La física nuclear y la espectroscopía de neutrones. Un núcleo de recursos tecnológicos compartidos agrupa laboratorios de análisis físico, químico, isotópico, un centro de cómputos y otras instalaciones. Un núcleo de gestión de la investigación que asegura el apoyo y seguimiento de los proyectos, con un centro de problemas y transferencia para potenciar la interacción y el traspaso de tecnología con los diversos actores de la sociedad que puedan beneficiarse con lo que hacemos en I+D, completa ese ecosistema de investigación y desarrollo. Pieza clave en esta área de I+D es el reactor nuclear de investigación, el RECH 1, Reactor Experimental 1, chileno, próximo a cumplir 50 años de funcionamiento impecable, con un equipo profesional muy competente y de vasta experiencia, y que apoya los estudios y análisis de materiales por activación o neutrografía.
Una planta de fabricación de elementos de combustible nuclear provee el material fisionable para el funcionamiento del reactor. Esta es una autonomía que no tienen muchos países en el mundo entero. Y por lo tanto es un ejemplo de la alta competencia de los profesionales de la SECHEN. Cierra el panorama el Centro para Ensayos No Destructivos de Obras Civiles, que apoya la evaluación estructural de edificios, puentes y otros, en una tarea de prevención de primera relevancia en un país sísmico como el nuestro. El área de producción y servicios gestiona la provisión de servicios y asesorías especializadas que resultan de los productos del conocimiento en el ámbito nuclear. Una labor fundamental es la producción de radiofármacos para el diagnóstico y tratamiento de cáncer, basada en radioisótopos creados en el reactor nuclear y un ciclotrón. Una planta semi-industrial de irradiación, la planta de irradiación multipropósito en el Centro Lo Aguirre, además del laboratorio de irradiación del Centro La Reina, apoyan la seguridad alimentaria, la esterilidad de material quirúrgico y de hemocomponentes para uso clínico. Junto a lo anterior, instalaciones de dosimetría externa, biológica y citogenética aportan al debido control y aseguramiento en el país de la protección radiológica de los operadores de equipos de radiaciones ionizantes y de los pacientes, en el caso de uso médico. En adición, instalaciones profesionales y profesionales de la división se encargan de la gestión de residuos radiactivos y de fuentes de radioterapia en desuso. Una unidad especializada con manejo de modelos y equipos de medición asume la vigilancia radiológica ambiental y un equipo con preparación a nivel internacional se halla a cargo de la respuesta a emergencias radiológicas. Por último, un laboratorio de referencia con calificación internacional se especializa en la metrología de radiaciones ionizantes, asistiendo a las instituciones y empresas del país que usan radiaciones en sus operaciones para asegurar una precisa medición de las dosis radiológicas con base en instrumentos calibrados a una fuente patrón. En el área de regulación y fiscalización de instalaciones nucleares y radiactivas de primera categoría, una división de seguridad nuclear y radiológica incorpora profesionales experimentados en la tarea y que se organizan en 3 secciones especializadas en el control de instalaciones que usan radiaciones en ámbitos diferentes: el ámbito médico, industrial y de alta tecnología. Déjeme hablar del reactor de fisión nuclear hoy en Chile. Como se ha mencionado, nuestro país posee un grado relevante de autonomía en la operación de su reactor nuclear, al integrar en el proceso la manufactura de las cargas de combustible de uranio y el procesamiento de ese elemento en nuestra instalación ubicada en el Centro de Estudios Nucleares Lo Aguirre. Con esta base hemos canalizado importantes esfuerzos a esta instalación fundamental, el reactor de investigación. Con este objetivo, la SECHEN recibió 2 misiones de expertos internacionales simultáneas financiadas íntegramente por el Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA. Una misión para evaluar la operación y mantenimiento del reactor. Otra para el examen de nuevas posibilidades de utilización de este reactor de investigación. Así, un grupo formado por 10 expertos de los principales centros nucleares del mundo analizaron en el contexto nacional las capacidades institucionales, además de los procedimientos de operación y mantenimiento, las oportunidades de mejoramiento y el potencial de expansión de usos de esta instalación, generando de esta forma
sugerencias y recomendaciones que permitirán maximizar crecientemente el valor público generado y que son una base para nuestra hoja de ruta institucional en los años venideros. En una línea complementaria se destaca también en 2022 la consolidación del acuerdo de cooperación entre el OIEA y la SECHEN, el cual, mediante un aporte de ese organismo suplementado por una inversión del gobierno chileno, una inversión de un total de poco más de 1 millón de euros, significará en los próximos meses y el año próximo la completa actualización de la instrumentación de control del reactor. Esta iniciativa implica una inversión combinada y, por lo tanto, un esfuerzo conjunto entre la agencia y el país. En paralelo, la SECHEN, con sus propios recursos, está apoyando la modernización del sistema de adquisición de datos del reactor, datos que provienen de los múltiples sensores que controlan los distintos sistemas del reactor. Así, podemos ver que se avanza significativamente en modernizar uno de los recursos fundamentales de la institución y el país, fortaleciendo la confiabilidad, la precisión y la actualidad de sus sistemas. Hablemos de nuestras áreas de impacto y los resultados. El espacio de aplicaciones de la energía nuclear y de las radiaciones ionizantes es muy amplio y crece constantemente de la mano de la creatividad y la investigación. Por ello, una de nuestras labores permanentes consiste en encontrar nuevas áreas en las que la tecnología puede impactar de manera positiva. Algunos de estos desafíos son parte de esta diversificación, a los que orientamos nuestras capacidades. Concretamente, las materias de descarbonización y transición energética justa, de crisis climática y de diversificación productiva sostenible. Nuestros centros de investigación están en ello aportando iniciativas en materias clave como nuevos materiales para almacenamiento y conversión de energía solar, fotovoltaica y térmica, recuperación de materiales de interés para la industria energética y la minería urbana, reciclaje de paneles solares, alternativas para una extracción de litio amigable con el medio ambiente, especies vegetales resistentes al estrés hídrico, monitoreo de contaminantes en la agricultura, entre otros. Todo ello está dirigido no solo a resolver problemas urgentes, sino también a contribuir a un modelo de desarrollo económico y humano para Chile, basado en el uso intensivo del conocimiento, el cuidado del medio ambiente, la igualdad de oportunidades, para ofrecer un mejor horizonte a las generaciones que vienen. En las siguientes líneas quiero exponer estas y otras tareas en las que estamos embarcados. En salud y en radiofarmacia para el cáncer. La SECHEN produce 3 radioisótopos para diagnóstico y tratamiento de cáncer: el tecnesio 99, el yodo 131 y el flúor 18. Junto a ello, un conjunto de liofilizados utilizados como juegos de reactivos o kits para marcación de las células cancerígenas es parte de la producción del área. Tecnesio y yodo son producidos a partir del reactor nuclear, el flúor en el ciclotrón de la institución. El tecnesio es uno de los radioisótopos más utilizados para diagnóstico de alta precisión de cáncer en las personas. El yodo se usa en el tratamiento del cáncer de tiroides y también en algunos otros cánceres del tejido nervioso. El flúor 18 es un emisor de positrones y se usa en los exámenes llamados PET, tomografía de emisión de positrones. De los radioisótopos del reactor, el RECH-1 produjo 238 producciones de tecnesio 99, lo que una vez procesado en los laboratorios de radiofarmacia se traduce al final en la atención de 25.800 pacientes. Respecto del yodo 131,
Hubo 30 producciones en el año, lo que significa haber atendido a 5.400 pacientes. Estos números, en particular el último, han sufrido una pequeña variación en el último tiempo. Y es una variación que nos interesa revertir. Es una pequeña variación. En cuanto a los radioisótopos de ciclotrón, se entregó 2.527 dosis de radiofármacos a las instituciones de salud. Este número representa también una disminución respecto a 2021, pero ello está debido a los planes de mejoramiento de la instalación. Durante 2022 se inició un proceso de optimización de la producción de tecnesio. El objetivo fue hacer más eficiente el proceso productivo, además de sostenible en el tiempo y con un mejoramiento en las condiciones de trabajo de las personas que elaboran estos productos. No está de más recordar que estos y estas profesionales y técnicos estuvieron realizando su trabajo de manera presencial ininterrumpidamente durante la totalidad de la pandemia, como así lo hicimos muchos otros funcionarios y otras funcionarias de la SECHEN. Adicionalmente, en los albores de 2023 fue elaborado un completo plan de mejoramiento de mediano plazo para la sostenibilidad de la producción radiofarmacéutica de la SECHEN, particularmente en tecnesio y yodo. Ese plan persigue fortalecer la infraestructura física, tecnológica y humana del área de producción de radiofármacos, lo cual contribuirá a profundizar el cumplimiento del reglamento sanitario establecido por el Ministerio de Salud. En relación a esto último, las inspecciones regulares por parte del Instituto de Salud Pública a nuestras instalaciones permitieron relevar con mayor fuerza ante las autoridades la necesidad de mejoramiento que el plan antedicho se propone abordar entre 2023 y 2025. Las regulaciones actuales para la actividad farmacéutica, en general, permiten asegurar estándares internacionales en la actividad, y ello implica necesariamente que la SECHEN avance también en esa dirección. La SECHEN es el único productor nacional de yodo, tecnesio y liofilizados para marcación, y ello nos demanda una mirada estratégica del cumplimiento de nuestro rol para beneficio del país. El plan de mejoramiento comentado tiene un costo de 7.800 millones de pesos, en un horizonte de 3 años. Investigación y desarrollo en radiofarmacia. En 2022 se concluyó la implementación del espacio físico del moderno laboratorio de investigación y desarrollo en radiofarmacia. LIDERA es su nombre, que buscará desarrollar procesos para incorporar nuevos radiofármacos a la producción de la SECHEN. Durante 2023 se incorporará una parte de la instrumentación necesaria para las actividades de investigación y desarrollo. Me faltó un poquito de agua. Y ahí por ahí. Agradeceré. Muchas gracias. En relación con alternativas de producción de tecnesio, en 2022 se desarrolló una iniciativa para ser presentada la cartera de proyectos de inversión del Ministerio de Desarrollo Social, en conjunto con otros actores de radiofarmacia nacionales, con el objetivo de aumentar la oferta de este vital insumo de medicina nuclear. A su vez, se analizó cómo se podría organizar, instalar y llevar a cabo un proceso completo de producción, posiblemente de generadores de tecnesio en la propia SECHEN. Finalmente, en colaboración con una universidad chilena, se estudió en 2022 el entrecruzamiento de aminoácidos, péptidos y proteínas inducidos por irradiación gamma con el objetivo de generar potenciales biomarcadores de oxidación proteica orientado a la detección temprana de enfermedades neurológicas. Protección radiológica en salud, dosimetría y metrología. La SECHEN mantiene varias líneas de servicio en dosimetría, como aporte a la salud ocupacional de las personas que trabajan con radiaciones ionizantes. En dosimetría personal, durante 2022, se evidenció un aumento considerable en el uso de esta técnica
respecto al año anterior, debido en gran medida a la mayor presencialidad de trabajadores y trabajadoras en el ámbito. Luego del retroceso en la pandemia, se registró un total de más de 27.000 dosis informadas en 2022 y a partir de 489 solicitudes de usuario frente a las 322 de 2021 y 218 de 2020. En dosimetría interna, consistente en muestras de usuarios y aplicación de contador de cuerpo entero, en 2022 se realizaron análisis in vitro, 958 análisis in vitro y 240 análisis in vivo, provenientes de usuarios internos y externos, con un total levemente menor a 1.200 requerimientos del 2021. La dosimetría citogenética, por su parte, que actúa en casos de emergencia radiológica, donde se ven involucrados trabajadores y trabajadoras expuestos y público en general, es un servicio de que dispone la Comisión Chilena de Energía Nuclear, a solicitud de las autoridades competentes, tanto el Ministerio de Salud, a través de su Secretaría Regional Ministerial, como la misma SECHEN a través del regulador. Las capacidades, sin embargo, son aprovechadas, como lo hemos mencionado antes, para el desarrollo de proyectos de investigación y colaboración. Por otra parte, se continuó con el plan de implementación de la técnica para identificar translocaciones y desarrollar dosimetría retrospectiva para casos de sobreexposiciones pasadas. Actualmente el laboratorio cuenta con un protocolo estandarizado para realizar esta técnica tan importante cuando hay exposición. Gracias, Ron. El Laboratorio de Metrología de Radiaciones Ionizantes, que es una instalación especializada única en el país, mantiene su condición de laboratorio designado para las magnitudes de radiaciones ionizantes. Ese es el título. Y es parte de la Red Nacional de Metrología, formalizada en convenio con el Instituto Nacional de Normalización. Esta capacidad permite asegurar el correcto funcionamiento de detectores y emisores de radiación, contribuyendo a la protección radiológica de operadores, usuarios y pacientes, como es en el caso de la medicina y otras áreas de la industria. En 2022, del total de calibraciones de equipo, 92 fueron para el sector de salud. De estos últimos, 23 detectores corresponden a equipamiento de uso en medicina nuclear y radioterapia. Es preciso decir que la calibración de los equipos es fundamental para asegurar que la dosis que se le entrega al paciente es la correcta y que además no hay dosis peligrosas para los operadores de esas instalaciones. La SECHEN, en conjunto con el Instituto de Salud Pública, realizó en 2022 una ronda de intercomparación de dosimetría individual externa para laboratorios que prestan el servicio de dosimetría personal en el país y que se encuentran acreditados frente al Ministerio de Salud. Esta intercomparación se realiza para fines de monitorear el cumplimiento de los estándares de medición de radiaciones. En la tecnología de irradiación aplicada a salud, la planta de irradiación multipropósito de Lo Aguirre juega un rol también en ese ámbito, al aprovechar su fuente de cobalto 60 para sanitizar material médico para operaciones, para cirugías. En el año 2022 se registró un aumento de insumos recibidos para tratamiento con radiación gamma de un 10% respecto del año 2021. Respecto al laboratorio de irradiación de La Reina, su continuidad en el tratamiento de hemocomponentes con equipos de radiación gamma es fundamental para procedimientos médicos de personas con inmunodeficiencia. En 2022 se trataron más de 15.000 cargas provenientes de diversas instituciones de salud. Solo 3 de ellas
hospitales públicos concentraron más de 4.000 de estos requerimientos. También colaboramos en la gestión de residuos radiactivos en salud. Durante 2022, la SECHEN recibió aproximadamente 3,47 metros cúbicos de residuos y fuentes radiactivas selladas en desuso para su tratamiento, acondicionamiento y almacenamiento en forma segura. El 85,5% ha correspondido a clientes externos y la diferencia proviene de las aplicaciones, investigaciones y desarrollos de la propia SECHEN. Desde instituciones de salud se recibió 1,95 metros cúbicos de materiales radiactivos. Producto de un proyecto conjunto con OIEA, con un financiamiento de ese organismo de 10 millones de euros, se llevó a cabo la repatriación de cabezales de cobaltoterapia a Alemania para su reciclaje. En 2022, un equipo multidisciplinario de la SECHEN apoyó el trabajo de la empresa Gamma Service Recycle, retirando del país 17 fuentes en desuso. Estos cabezales fueron gestionados en el pasado por instalaciones médicas y tuvieron que ser retiradas de hospitales y clínicas, dado el cambio de tecnología en el tratamiento de radioterapia. En esta semana de hecho, están siendo repatriados otros 14 cabezales de cobalto que son parte del mismo proyecto. La función de la SECHEN en la gestión de residuos radiactivos es permanente, incluyendo evaluaciones y asesorías a instituciones públicas y privadas de salud. En 2022 se realizaron 4 evaluaciones y asesorías de residuos radiactivos en terreno, entregando a los responsables las conclusiones de los análisis, las condiciones, recomendaciones y los costos para realizar la gestión segura de sus materiales radiactivos. Todo esto reportado a través de informes técnicos. Las instituciones de salud que recibieron esta asesoría fueron el Instituto Nacional del Cáncer, el Centro de Investigaciones Clínicas de la Universidad Católica y la Clínica IRAM. Investigación en el efecto de la radiación en la materia viva es parte de nuestras tareas, en cáncer, en dosimetría y en tejidos para trasplantes. Gracias al trabajo interdisciplinario entre centros de investigación de la SECHEN, hemos abordado iniciativas de investigación que buscan aprovechar el efecto de distintos tipos de radiaciones en materia viva, con miras a su uso en la medicina. 2 iniciativas financiadas por Fondesit exploraron el efecto de radiaciones pulsadas y de partículas generadas usando plasma de baja y muy baja energía que aprovechan los rayos X y neutrones con un efecto distinto al obtenido por la radiación gamma. Gracias a financiamiento de la OIEA se llevaron a cabo otros 2 proyectos enfocados en tejidos. Uno para medicina regenerativa, en el que se ha trabajado en conjunto con la Coordinación Nacional de Donación, Procuramiento y Trasplante de Órganos y Tejidos y con el Banco Nacional de Tejidos del Ministerio de Salud. La otra iniciativa, aprobada en 2022, busca reforzar capacidad en irradiación de tejidos, siempre para el tratamiento de patologías con alto impacto en la salud y calidad de vida. En línea con este desafío país, nuestro Centro de Investigación en el área de salud está participando en un proyecto con financiamiento y aprobado por el Ministerio de Desarrollo Social para la implementación de un laboratorio de tejidos en la SECHEN, el cual contribuirá a fortalecer la actividad del Banco Nacional de Tejidos de la mano de la investigación y desarrollo en esta área. Otra interesante iniciativa 2022 es, aprovechando el RECH-1, el reactor, con el objetivo de irradiar muestras biológicas, apuntando a una dosimetría citogenética radioinducida por medio de marcadores biodosimétricos, ha sido realizada. SECHEN Energía.
En años recientes, la SECHEN aprovechó una serie de capacidades humanas y tecnológicas para orientarlas a temáticas relacionadas a las energías renovables no convencionales. La investigación en esta área apunta a la economía circular en la industria energética y a nuevos materiales de almacenamiento y conversión eficiente de energía. En el primer caso, en 2022, iniciamos un estudio para la recuperación de litio y cobalto desde baterías desechadas, mediante implementación de técnicas hidrometalúrgicas con un potencial de aplicación en la electromovilidad, principalmente en escalamientos, en la gestión de insumos provenientes de vehículos de gran tamaño. En el caso del almacenamiento y conversión de energía, se destaca en 2022 la iniciativa para estudiar mezclas de líquidos iónicos como un fluido de almacenamiento y transferencia de energía solar. El estudio de un sistema de desarrollo de ionanofluidos para almacenamiento y transferencia de energía, la caracterización eléctrica de cerámicas electrónicas y los avances en nuevos materiales en sedas solares orgánicas para mejorar la eficiencia han sido parte de los proyectos en esta área. Mención aparte merece un proyecto Fondesit regular en el campo de la microenergía que busca, en conjunto con la Universidad de Chile, crear un propulsor de plasma miniaturizado para nanosatélites, los que gracias a este dispositivo podrán ser orientados en el espacio de manera eficaz para optimizar sus capacidades de observación. SECHEN, estados de la materia, plasmas y núcleos atómicos. Los estados fundamentales de la materia son un motivo de investigación científica en la SECHEN. Es así que el Centro de Investigación en la intersección de plasmas, materia y complejidad trabaja en entender el llamado cuarto estado de la materia. Este grupo de investigadores de prestigio internacional ha posicionado al país como un innovador en el campo. La especialidad de la SECHEN es precisamente el desarrollo y utilización de dispositivos de baja energía, capacidad de reproducir los fenómenos físicos realizados en experimentos de mayor tamaño. En 2022 hubo varias iniciativas para expandir el conocimiento en esta materia. Los estudios y caracterizaciones se orientaron a fuentes de neutrones pulsadas, tales como neutrones y reacciones de fusión en dispositivos plasma focus, a las descargas plasma focus de baja energía en un régimen altamente eficiente de producción de neutrones y al efecto Zeeman para caracterizar el campo magnético en una descarga de plasma focus de baja energía. Un dominio que surge en este contexto investigativo también es el campo de la fusión nuclear. Cada día en los laboratorios de la SECHEN se crea un sol en miniatura que permite estudiar ese fenómeno, apuntando directamente los esfuerzos científicos a contribuir a la implementación de esta forma de energía nuclear en el futuro. Un proyecto estudia justamente los efectos de un plasma en estado de fusión nuclear sobre distintos materiales a fin de determinar qué materiales podrán contener estos plasmas en los futuros reactores de fusión. Los reactores de fusión no existen aún, lo que tenemos hoy día son los reactores de fisión. Pero los reactores de fusión son los que son el futuro. Y los materiales para contener estos plasmas en fusión nuclear es un nudo a resolver científicamente y tecnológicamente, naturalmente. En el dominio teórico, la mecánica estadística, esa ciencia que describe el comportamiento de conglomerados de una enorme cantidad de átomos o moléculas en un gas o en un plasma, es aplicada en una formulación bayesiana para el estudio de los estados estacionarios fuera del equilibrio, también un proyecto financiado por Fondesit, adjudicado en 2022. Nuestra labor ciertamente está también en el campo de la ciencia básica o fundamental, como hemos visto. En el campo de la física nuclear, un equipo de investigadores estudia la estructura nuclear de los llamados núcleos exóticos, núcleos de muy alto número atómico,
en un acuerdo con el CERN, el Centro de Estudios Nucleares de Europa. Esta iniciativa, que integra nuestro conocimiento de física nuclear con el de equipos de investigación de distintos países, busca aumentar el conocimiento de elementos presentes en la naturaleza y desarrollados artificialmente y que no son completamente conocidos por la humanidad. SECHEN, medio ambiente y cambio climático. Las capacidades de las tecnologías nucleares en el análisis de los materiales y en la identificación de sus características peculiares permite abordar el monitoreo del medio ambiente a través, por ejemplo, del seguimiento y trazabilidad de contaminantes o de las fuentes de agua de los recursos acuíferos. La crisis climática impone una labor permanente de monitoreo y análisis de factores que permitan prevenir, reparar y mitigar los efectos que los cambios están generando alrededor del planeta. Urgente, ciertamente, pero el tema se une a otros desafíos medioambientales que, en suma, priorizan la necesidad de sumar ciencia y tecnología en este ámbito. El análisis de datos es uno de los aportes sustanciales que la SECHEN hace a la comunidad. Una iniciativa principal en 2022 fue la que llevó a cabo nuestro laboratorio de isótopos ambientales, participando en la red global para el monitoreo de precipitaciones, establecido con el Organismo Internacional de Energía Atómica y con la Organización Meteorológica Mundial. Se determinó el contenido de deuterio y oxígeno 18 en muestras mensuales de lluvias de las estaciones meteorológicas de Chile, en Quinta Normal, Santiago, Isla de Pascua, La Serena, Puerto Montt y Punta Arenas. Este programa de monitoreo global de precipitaciones tiene como objetivo principal la recopilación de datos isotópicos de precipitación en todo el mundo para uso en estudios hidrogeológicos, oceanografía e investigaciones relacionadas con el ciclo del agua y el cambio climático y el calentamiento global. Como parte de nuestra área experta, aportamos el monitoreo radiológico ambiental, que identifica la presencia de radioactividad en el territorio nacional. Para esta labor, el país cuenta con su propio sistema en línea y redes contribuidos por la SECHEN a través del tiempo. Por una parte, manejamos la Red Nacional de Monitoreo, que cuenta con 9 estaciones ubicadas en Arica, Iquique, Antofagasta, La Serena, Valparaíso, Santiago, Concepción, Temuco y Puerto Montt. Y una segunda red que se ubica en las instalaciones mismas de la SECHEN, con 10 estaciones, 5 en cada centro nuclear. Y en las comunas, por supuesto, Las Condes y Pudahuel, donde están estos centros. Gracias a estas redes, la unidad especializada procesó más de 30 millones de datos de tasa de exposición para la red nacional y más de 20 millones en la red de nuestros centros nucleares. Investigación para enfrentar la crisis climática. En materia de investigación, quiero comenzar destacando el proyecto que estudia, monitorea y caracteriza la espectroscopía de fuentes de neutrones de fondo cósmico. ¿Qué tiene que ver eso con el medio ambiente? Este trabajo, iniciado en 2022, permite, a través de la observación de neutrones de fondo cósmico, un levantamiento de la información a nivel geográfico de factores del medio ambiente, particularmente la humedad. Son físicos nucleares que hacen física nuclear fundamental, que encuentran una aplicación en un tema tan importante como el medio ambiente. El cambio climático ha afectado y continuará afectando al sector agropecuario y, por extensión,
a la vida cotidiana de todos y todas. Nuestra institución tiene una larga experiencia en investigación para la aplicación de técnicas nucleares que benefician la gestión de productores e industrias agroalimentarias y forestales. En 2022 se tuvieron los siguientes temas de proyectos, los que responden principalmente a desafíos del cambio climático y contaminantes. Monitoreo para predecir la absorción de los radionucleidos y optimizar la remediación de la contaminación en agricultura, usando isótopos estables. Mejoramiento en la eficiencia en el uso del agua, asociada a estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático en la agricultura. Mejoramiento en las prácticas de fertilización, esta vez en cultivos con importancia económica y social en Chile, aplicando bioestimulantes bacterianos evaluados mediante el uso de técnicas isotópicas de nitrógeno 15. Adaptación de cultivo frutícola, analizando la dinámica del boro en cerezos como respuesta a 3 niveles del elemento en suelo y el efecto sobre calcio en cuanto a especies vegetales. Fortalecimos así el uso de técnicas nucleares en programas de mejoramiento vegetal. Todo esto a través de un proyecto de cooperación internacional y además nos hemos adentrado en un proceso de innovación para el uso de la inducción de mutagénesis dirigida a mejorar la tolerancia a la sequía de especies forestales nativas y exóticas, siempre en la previsión de próximos escenarios de cambio climático, esta vez en la región del Biobío. Sin estar conformes con este conjunto de trabajo, sumamos otras iniciativas en 2022 en materia medioambiental, investigando con diversas técnicas de análisis y monitoreo en la transferencia de radionucleidos en ambientes áridos y semiáridos para la estimación del impacto radiológico ambiental, en la evaluación de los efectos de los metales pesados y otros contaminantes en los suelos contaminados por actividad de origen antropógeno y natural, en fuentes y dinámica atmosférica de mercurio gaseoso y metales pesados ligados a partículas presentes en una mega zona industrial de Chile central, que probablemente ustedes conocen, y en la innovación integral de evaluación y exposición a contaminantes en la región de Aysén. SECHEN litio. Control regulatorio en el litio, en primer lugar. La SECHEN tiene como función regulatoria el control de la extracción y usos del litio, y particularmente en ello las ventas del litio. Materia en que nuevamente el país aprovecha la experiencia y conocimiento especializado en la institución. En este caso, el objetivo es mantener el control de todo acto jurídico asociado al litio extraído, sus concentrados, derivados y compuestos. A su vez, se generan en la institución las capacidades técnicas para ejercer los controles. En esta área, la misión de la SECHEN, establecida por ley, es precisamente verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en las autorizaciones para la extracción y uso del litio. La SECHEN representa así el interés del Estado de Chile por mantener un control sobre este importante mineral, contribuyendo a la administración fiscal de este recurso estratégico a nivel mundial, ciertamente por su aporte a la industria energética y particularmente la electromovilidad. En 2022, un total de 2.296 solicitudes de la empresa SQM y 1.086 de la empresa Albemarle fueron analizadas por la SECHEN y autorizadas. La solidez de este sistema se basa en un marco normativo que, teniendo a la SECHEN como parte de él, la meta de ejecutar un programa de fortalecimiento normativo del área del litio, en el que se ha cumplido la etapa de elaboración de 2 productos,
un plan general de fiscalización de las condiciones de autorización otorgadas por SECHEN y un proyecto de fortalecimiento de la capacidad analítica de la Oficina de Control del Litio en el ingreso, procesamiento y monitoreo de los datos del proceso de extracción de salmuera y del litio contenido en ella. Este es un proyecto que será presentado para este próximo año. En el marco del Comité Técnico Nacional del Litio, durante el año 2022, se dio prioridad a terminar la revisión de la norma chilena sobre determinación de impurezas en carbonato de litio y también a la participación de la norma ISO 383 respecto a la discusión sobre la estandarización de la futura norma de impureza en carbonato de litio mediante técnica específica. Un trabalenguas. Adicionalmente, durante el 2022, la SECHEN participó activamente en 3 comités a nivel nacional relacionados a la estandarización de productos de litio y sus respectivas normas: carbonato de litio, hidróxido de litio y cloruro de litio. Cabe destacar que en el periodo se terminó la revisión de la norma chilena de determinación de impurezas en carbonato de litio y actualmente se encuentra en revisión la norma de determinación de impurezas en hidróxido de litio. Finalmente, destacamos en este ámbito de la regulación la participación de la SECHEN en la mesa de trabajo interministerial de litio y salares, coordinada por el Ministerio de Minería. Esta actividad se realizó en el marco del programa de gobierno en el área, que persigue impulsar una nueva gobernanza en los salares para la gestión del litio en conjunto con la SECHEN participa de manera permanente en esta mesa tanto el CERLA Geomín, el Ministerio del Medio Ambiente, Cochilco y Corfo. Pero también participamos en la investigación y desarrollo del litio. La importancia que el litio tiene en la industria de tecnología y el crecimiento de la demanda nos presiona para abordar y resolver la sostenibilidad de los salares, marco de la extracción del litio en Chile. La experiencia de décadas en la temática nos permite, además de contribuir al control, investigar alternativas industriales de diversificación con un enfoque sostenible. 2 iniciativas representaron este interés en 2022. Por un lado, el proyecto para el desarrollo de un sistema de nanohidrometalúrgica magnética para la obtención de salmueras de litio de alta pureza y, por otra parte, los estudios para crear un sistema de extracción simultánea de magnesio y boro para la obtención de salmueras de litio de alta pureza y mejorar significativamente la eficiencia en la extracción de litio. SECHEN Materiales. En la caracterización de materiales, los materiales son un componente de primer orden en el desarrollo innovativo de la industria y de sus beneficios para las personas. En la SECHEN, una de las áreas que más apoya la generación de conocimiento en materiales es nuestro núcleo de recursos tecnológicos compartidos, compuesto por 5 especialidades de análisis. Apoya a los distintos centros de investigación de la SECHEN mediante la aplicación de técnicas y conocimientos científicos. Un resultado tangible en 2022 fueron las 18.991 determinaciones analíticas realizadas, muchas de ellas para el estudio precisamente de materiales. En 2022 se avanzó también en la implementación del área de inspección mediante ensayos no destructivos, con la certificación en nivel 2 de profesionales pertenecientes a la planta de elementos combustibles, TEC. Estas técnicas fueron implementadas para la inspección de las obras civiles del reactor nuclear, el edificio de contención, y así establecer un sistema de vigilancia periódica dentro del programa de mantenimiento y gestión del envejecimiento de esa instalación. Adicionalmente, profesionales de esta
iniciativa fueron anfitriones del seminario titulado Aplicación de ensayos no destructivos en estructuras civiles e inspecciones en situaciones de emergencia, patrocinado por el Organismo Internacional de Energía Atómica y con la participación de un experto internacional en el área. De esta forma, se incrementaron las capacidades en el país en términos de apoyo a la respuesta y gestión de desastres a nivel nacional. Siempre en el ámbito del reactor, en 2022 se realizó el estudio y caracterización espectroscópica de los neutrones de haces del reactor, que es una información vital para un aprovechamiento óptimo de la instalación para otras actividades, particularmente la actividad de neutrografía, que permite también análisis no destructivo de materiales. Otra actividad de investigación que favorece la diversificación productiva de la industria minera fueron los proyectos de estudios para la obtención de concentrado de óxido de elementos de tierras raras, desde ripios mineros, portadores, uno, de separación de elementos de tierras raras livianas, pesadas, y elementos en forma individual, desde concentrado global, y una iniciativa para la recuperación de estos metales, junto a otros, de los relaves de cobre de la tercera y cuarta región de Chile. Esta investigación está naturalmente en la vía de aportar caminos de sostenibilidad a la minería de la mano de una economía circular. En materia de valor agregado para una industria de materiales basados en litio, culminó con éxito el proyecto de síntesis de nanopartículas con el método de expansión de plasma termal supersónico o antorcha de plasma. Las nanopartículas obtenidas tienen un potencial para utilizarse en dispositivos de almacenamiento de energía de alta densidad electroquímica. ¿No? SECHEN en el apoyo a la industria. Los aportes a sectores de la industria son algunos de ellos directos para procesos productivos y otros de soporte para el funcionamiento de las actividades. La industria alimentaria cuenta desde hace décadas con la planta de irradiación multipropósito de la SECHEN. Gracias. Esta planta es una instalación especializada en la sanitización y procesamiento de productos. El mayor volumen recibido en esa planta es el de productos vegetales elaborados o del mar. Pimentón rojo, ajo en polvo, cebolla en polvo, condimentos, langostinos, entre otros, fueron tratados en esta planta. En el año 2022 se procesaron 395 toneladas de alimentos, en menor medida provenientes de otras industrias. Y en menor medida y provenientes de otras industrias se tratan productos no alimenticios procesados, por ejemplo, talco, viruta, papel, toallas, bolsas. Y con ello se benefician de una técnica limpia que no modifica las propiedades de los insumos. En el plano de las técnicas en apoyo de la industria, sin duda la gestión de residuos y fuentes en desuso es fundamental para un funcionamiento sustentable del total de material recibido para gestión de desechos. Un cuarto proviene de industrias. Las técnicas de análisis radiológico ambiental también contribuyen a los procesos industriales. En 2022, 43 instituciones externas solicitaron un total de 364 análisis de distinto tipo. Análisis en alimentos, aditivos alimenticios y productos como requisito comercial para exportación, realizados por espectrometría gamma de alta resolución.
Los análisis de agua según norma chilena por criterios para elementos radiactivos dirigidos a empresas pesqueras y de alimentos. El análisis radiológico de productos como combustible alternativo, lodos y chatarra a solicitud de empresas nacionales, y el análisis radiológico de frotis para pruebas de fuga en equipos de gammagrafía industrial. Y otra solución correspondiente a test de inmersión de fuentes radiactivas selladas. La metrología de radiaciones ionizantes también se aplica a la industria, donde empresas de ingeniería usan la detección de radiactividad como parte del manejo de tecnologías nucleares y radiológicas. La principal actividad en este ámbito es la calibración de los equipos, donde el sector industrial requiere la mayor cantidad de prestaciones, con un total de 129 calibraciones de detectores en 2022. Una investigación dirigida a la industria alimentaria, con apoyo del Organismo Internacional de Energía Atómica, busca generar un sistema de referencia nacional de verificación de la autenticidad y determinación de origen de alimentos, utilizando técnicas isotópicas. En 2022 se comenzó con el análisis de 27 muestras de miel chilena, proveniente de distintos lugares del país. Una iniciativa que permite asegurar la calidad, autenticidad, origen de la miel y que busca expandirse en el futuro a otros productos clave del sector, que son vino, aceite de oliva. SECHEN Patrimonio Cultural. Mediante un convenio de cooperación celebrado entre la SECHEN y el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, se realizaron las siguientes actividades conjuntas. En primer lugar, la evaluación de los puestos de trabajo y capacitación en operación en un equipo generador de rayos X para la inspección de artefactos culturales. Análisis mediante rayos X a la imagen del Niño Dios de Sotaquí y posterior revelado de placas radiográficas. Exploración con técnica de ensayo no destructivo de termografía en cerámicas de referencia patrimoniales. Adicionalmente a lo anterior, se entregó un plan de análisis mediante técnica de ensayos no destructivos en estructuras civiles y patrimonio cultural, en el contexto de una emergencia por incendio en Rapa Nui. La iniciativa busca determinar de esta forma el estado interno de estas piezas afectadas que son patrimonio histórico del país y de Rapa Nui. SECHEN Regulación Nuclear y Radiológica. El mejoramiento progresivo de los procesos de supervisión, control y fiscalización ha sido la motivación fundamental en el ámbito de la regulación durante los últimos años. La SECHEN aplica, en este caso, su conocimiento especializado y experiencia para brindar a la sociedad seguridad respecto de las actividades industriales y servicios que aprovechan la tecnología de radiaciones ionizantes. En la SECHEN se contabilizan 534 de estas fuentes, de las cuales 324 son del área industrial, 176 del área médica y 24 del ámbito de la alta tecnología, y que son parte de las que posee la propia SECHEN. En 2022 hubo excelentes resultados en cuanto a las metas perseguidas en regulación, las que se lograron en un 100%. En primer lugar, la evaluación de instalaciones radiactivas de primera categoría definidas en el Programa de Mejoramiento de la Gestión PMG de 2022. Por otro lado, la meta de regulación, autorización y fiscalización de instalaciones nucleares radiactivas de primera categoría. En este último caso, se definió el plan de trabajo para 3 indicadores clave de esta función: la implementación del modelo de inspección activa, que sigue el área de regulación, la implementación del modelo de análisis de seguridad basado en matrices de riesgo de instalaciones nucleares radiactivas de primera categoría, la implementación del centro de formación en seguridad nuclear y radiológica. Cabe destacar que este centro de formación
que esperamos se convierta en un referente, no solo para Chile, sino para la región, persigue incorporar capacidades en los equipos de regulación de la comunidad internacional y así aprovechar la experiencia desarrollada en Chile. Respecto a las funciones permanentes de regulación, queremos destacar las 541 solicitudes de servicios recibidas, principalmente autorizaciones y cierres de instalaciones de primera categoría. Se realizaron 229 inspecciones a instalaciones sujetas al control de SECHEN a nivel nacional, de las cuales el 68% corresponden a inspecciones programadas definidas en el plan de inspección del año 2022. El porcentaje restante corresponde a inspecciones asociadas a nuevas solicitudes de servicio de seguimiento a las instalaciones e imprevistos, tales como denuncias, incidentes operacionales o eventos anómalos que también la SECHEN debe tratar. Por supuesto, el área de regulación colaboró con la exportación para repatriación de las fuentes de desuso que hemos mencionado anteriormente hacia Alemania. En el concierto de las entidades reguladoras y de protección radiológica a nivel internacional se ha tenido un especial impulso en el último tiempo. La principal actividad fue el 12º Congreso Regional de la Asociación Internacional de Protección Radiológica, IRPA, realizado en Chile en octubre de 2022, organizado por la Sociedad Chilena de Protección Radiológica y patrocinado por la SECHEN. Reunió a los máximos exponentes de la región iberoamericana en materia de protección radiológica, destacando representantes del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, el Comité Científico de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, el Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas y el Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores Radiológicos y Nucleares. Miembros de este equipo SECHEN tuvieron además una destacada participación como moderadores, expertos y exponiendo en las mesas de trabajo. Los compromisos de servicio público de la SECHEN. En primer lugar, el cumplimiento de las metas establecidas por el Gobierno y el presupuesto. La SECHEN cumplió exitosamente con todos los indicadores de las metas comprometidas. El convenio de desempeño colectivo alcanzó a un 99.9% de cumplimiento y el programa de mejoramiento de la gestión un 100%. Solo para mencionar aquello que se relaciona con las actividades principales de investigación y desarrollo, los proyectos y las publicaciones asociadas a ellos, destacamos que hubo 3 nuevos proyectos adjudicados en concursos de ANIC que se sumaron a los 36 en ejecución, 21 más que en 2021, no solo de ANIC, sino que de otras áreas y otras fuentes. 3 de estas iniciativas fueron lideradas en el Centro de Investigación para Salud, 13 en el marco de acción del Centro de Tecnologías Nucleares en Ecosistemas Vulnerables, 10 en el Centro de Materiales para la Transición y Sostenibilidad Energética, 7 impulsados en el Centro de Investigación en la intersección de física de plasma, materia y complejidad, y 4 en el de física nuclear y espectroscopía de neutrones. En materia de publicaciones científicas, que constituyen uno de los principales valores de difusión de los resultados, se lograron 15 artículos aceptados en revistas ICE y/o con comité editorial en los cuartiles Q1 y Q2, los de mayor impacto, y también 4 en otras áreas. 18 investigadores e investigadores de la SECHEN participaron en estas publicaciones que se difundieron en revistas de astronomía, física de la computación, física aplicada y fundamental, líquidos moleculares, insecticidas, materiales, para electrónica, agricultura y recursos naturales, tecnología química y metalúrgica, física nuclear y de partículas, ciencias del suelo, geología y geomorfología, ciencias de la tierra, astrofísica, aerosol y cavidad del aire, mecánica estadística, física de plasmas, difusión e ingeniería óptica y de láseres.
En la ejecución presupuestaria, en 2022, se nos asignó un presupuesto de 12.496 millones de pesos. El aporte institucional a ese presupuesto fue de 2.247 millones, por concepto de ventas de productos y servicios, siendo además otra fuente de financiamiento la renta de la propiedad en el centro de Santiago por un monto de 393 millones de pesos, además de otros ingresos por un monto de 478 millones de pesos y un aporte fiscal de 9.500 millones de pesos, por lo tanto. Cabe señalar que nuestro presupuesto institucional se complementa con otros fondos provenientes de fuentes de la cooperación internacional. Nuestra ejecución del gasto alcanzó al 98,5%. Y debo decir, bien gastada. Por último, reportamos que los ingresos de operación al cierre contable 2022 totalizaron ese monto de 1.990 millones, que equivalen a un 106% de la meta establecida para 2022. En transparencia, se recibió un total de 1.948 solicitudes de información por el sistema de transparencia activa, todas respondidas dentro de los plazos que establece la ley. De estas consultas, la mayor parte provinieron de la región metropolitana y 17 de fuera del país. Quienes consultan son principalmente profesionales en temáticas propias de las actividades SECHEN. En iniciativas de género, como un paso importante a destacar respecto a nuestro compromiso con la inclusión de la mujer en el ámbito de la ciencia y la tecnología, fue la constitución de la Mesa Interna de Género de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Esta instancia institucional de trabajo se propone avanzar a dotar a nuestro quehacer de una perspectiva de género en un proceso que recogerá las diversas visiones, intereses, entre otros, que tienen las personas en este ámbito. Además, se trata de fomentar en funcionarios y funcionarias la adquisición de conocimiento en el tema de género y a fin de incorporarlo en el comportamiento diario. Vinculación con el medio. Como Instituto Tecnológico y de Investigación Público, con funciones en el ámbito de las ciencias y tecnologías nucleares y en la vertiente de aplicaciones derivadas de ellas, la SECHEN cumple una labor esencial en investigación y desarrollo para enfrentar este desafío. Dentro de la división de investigaciones y aplicaciones nucleares existen efectivamente centros de investigación especializados en distintas líneas de investigación, pero a ello se suma una importante área de vinculación con el medio. Destacamos en este sentido el convenio marco de cooperación con la empresa Nanotech, con una duración de 3 años y cuyo propósito es el apoyo mutuo en la generación de conocimiento y tecnologías en el ámbito de la nanotecnología, junto con contribuir a la transferencia tecnológica a sectores productivos relacionados. Otro convenio que abre nuevos caminos de contribución es el marco de cooperación con el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, a través del Centro Nacional de Conservación y Restauración para el Tratamiento de Objetos de Valor Patrimonial. A su vez, se establecieron nuevos convenios marcos específicos con la Corporación Educacional ACIMET, el Instituto Forestal, INFOR, y con las siguientes universidades: Universidad Católica del Norte, Universidad Austral, Universidad Católica de Valparaíso, Instituto de Historia de esa universidad, Instituto Milenio Zafir de Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Católica de Temuco, Universidad Adolfo Ibáñez, Universidad de Magallanes y Universidad Bernardo Higgins. Este reporte es para nosotros la línea de base sobre la cual seguir progresando. No hay duda de que podemos expandir lo que hacemos cualitativa y cuantitativamente. En el área de cáncer, por ejemplo,
estamos postulando a un equipamiento único en el país para ensayos preclínicos de nuevos radiofármacos o de tejidos tratados con irradiación, incorporando tecnología de procesamiento de imágenes con inteligencia artificial. Queremos darle la oportunidad al país, especialmente a la salud pública, de contar con nuevas tecnologías para diagnóstico y tratamiento de enfermedades graves. En el área de los materiales para energía, nuestro trabajo en la recuperación de elementos útiles para la industria energética se propone contribuir a la economía circular. En cuanto al litio, nuestra propuesta, con base en la investigación de nuestros investigadores e investigadoras, es incorporar procesos más amigables con el medio ambiente y hoy día tenemos resultados concretos de laboratorio que debieran pasar ya a la etapa de pilotaje. También en el área del litio, las técnicas isotópicas de nuestro laboratorio de isótopos ambientales y de los investigadores e investigadoras del área permiten aportar en las capacidades hidrogeológicas, en la caracterización hidrogeológica de los salares donde se extrae el litio. En el área regulatoria, el país avanza a incorporar estas tecnologías tanto en el área médica como industrial. El desafío nuestro es que esas tecnologías se usen de manera segura, con precisión, para el beneficio de los pacientes y el cuidado de quienes operan tales instalaciones. Este año debiéramos avanzar en nuestro modelo de inspección activa. En el área de la gestión de desechos radiactivos nos hemos propuesto generar una política de país y así proponer esa política que nos permita no solamente la gestión y tratamiento de los desechos, sino la posibilidad de repatriar esos recursos para su reciclaje en el extranjero. En el área medioambiental, los proyectos son variados, pero estamos seguros de que las técnicas isotópicas que se manejan en la Comisión Chilena de Energía Nuclear son completamente relevantes para todos los desafíos en el área. No tenemos dudas de que el tema de género en nuestras áreas, nuestra institución tiene 178 hombres y solo 92 mujeres. Por lo tanto, es un desafío que compartimos con todas las entidades que trabajan en las áreas de las ciencias y la ingeniería. Y como ese es un desafío, nos atrae generar nuevos espacios para mujeres ingenieras, químicas, físicas, técnicas, en los diversos dominios y que contribuyan desde nuestra institución al desarrollo tecnológico del país. En esta mirada a la SECHEN, en el periodo 2022 que hoy reportamos, no fue posible incluir todo lo que nuestras funcionarias y funcionarios, profesionales, técnicos, administrativos, investigadores, mujeres y hombres han realizado en su trabajo diario. Sí creemos, o esperamos, que se aprecie la entrega, compromiso, donde nos falta el entusiasmo con el cual cada uno y cada una de nosotros aporta a generar y aplicar el conocimiento de nuestra ciencia a las necesidades del país. En los grandes desafíos actuales, el tránsito a formas de energía sostenibles que no impacten en el cambio climático, las medidas que nos permitan superar los efectos de la crisis climática global, la innovación que abra espacio a un modelo de desarrollo intensivo en el uso del conocimiento y que agregue valor a nuestra economía, la valoración de la ciencia
como el medio que permitirá a las futuras generaciones enfrentar las dificultades que tengan que vivir. Todo ello está en el corazón de la misión de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Muchas gracias.